Hola señores, yo soy Mr. Chango. El propósito de subir este vídeo es el de proporcionar a ti una buena fuente de consulta. Por favor comenta el vídeo. Sé que tal vez la calidad no es buena, pero créeme, hago hasta lo imposible para llevarte vídeos tutoriales de la mejor calidad posible. Agradezco a las personas que colaboraron para hacer este vídeo. Director general: J. Luis Orozco, coordinador de la obra; Felipe Orozco, conductor; Leopoldo Parra, realización; Norma Sandoval. Gracias por su vídeo, espero que no me demanden jajajaja por haber posteado su vídeo. Muchas fueron las veces que gracias a sus vídeos me salvaron la vida cuando estaba estudiando. He subido y seguiré subiendo vídeos, espero que te sirva para aclarar tus dudas. Luchemos por la propagación de la información libre sin fines de lucro. Recuerda que en internet jamás vas a aprender, así que no seas pendejo y en lugar de buscar videotutoriales ve corriendo a preguntarle a tu maestro. Huevos de gorila, ponte a estudiar. Ejejeje ajajaja ejejejijijijojojojuju. Todos los que estudiamos electrónica, en algún momento nos enfrentamos con el caso de algún amigo, familiar, etc., que nos da a componer algún aparato que se ha descompuesto. Sin embargo, al momento de abrirlo, encontramos una gran cantidad de componentes puestos aparentemente sin regla alguna. No hay problema, pensamos. Vamos y adquirimos el manual de servicio del aparato en cuestión. ¿Pero qué son todos esos símbolos, valores, números, etcétera? En realidad nos estamos enfrentando a un lenguaje simbólico. Estamos rodeados de símbolos, los podemos encontrar en todas partes. Así tenemos el caso de una señal de tránsito, un símbolo de peligro o veneno, el símbolo internacional de la radioactividad, etc. Todos estos símbolos han sido creados con un solo propósito: identificar, a simple vista, algún objeto o acción. Lo mismo sucede en electrónica, ya que, en caso del lenguaje escrito, no podríamos dibujar nosotros físicamente todos y cada uno de los componentes. Por tal motivo, se ha creado la simbología electrónica, con la cual a cada componente le corresponde un símbolo. Vamos a estudiarlos de uno en uno, y comenzaremos con la resistencia, cuyo símbolo es el que se muestra: una línea quebrada con dos terminales. Las resistencias se reconocen principalmente por su tamaño. Las podemos encontrar muy pequeñas, de tamaño regular, de tamaño mediano para potencias relativamente bajas, y de tamaño grande para disipar potencias altas. A continuación tenemos el símbolo de la resistencia variable, el cual es muy similar al de una resistencia común. Sin embargo, puede notar que existe un cursor en el primer caso, y en el segundo una flecha que indica que es variable. La resistencia más típica de este tipo es el potenciómetro, el cual, como puede ver, cuenta con sus tres terminales para los dos extremos y el cursor. Sin embargo, no es la única forma que tienen. También los encontramos en tipo miniatura o en tipo preset, tal y como se muestra. El condensador es otro componente que, de manera frecuente, nos encontramos en los circuitos electrónicos. Existen los condensadores fijos, cuyo símbolo es el que se muestra. Su forma más típica es esta, en forma de disco. Aunque también los podemos encontrar con una forma como la que se muestra. Para capacitancias relativamente altas, tenemos que recurrir a capacitores tipo electrolítico, los cuales tienen el símbolo que se está mostrando.
Note que ahora está presente una polarización, la cual está perfectamente marcada al costado de cada capacitor. Estos capacitores tienen esta típica forma de bote metálico. El condensador variable se utiliza mucho para etapas de sintonía, tanto en radios como en televisiones. Su símbolo es el que se muestra. Y su forma más común, al menos en lo que a radio se refiere, es precisamente este pequeño cubo. Aunque también los hay de tipo miniatura, tal y como los que se ven en este momento. Pasemos ahora a la inductancia o bobina, cuyo símbolo es el que se ve en este momento en su pantalla. Su forma física puede ser muy variada, pasando desde unas simples espiras de metal hasta transformadores completos. Y en algunos casos, componentes sellados como el que se ve. El transformador es otro elemento de uso común en circuitos electrónicos. Su símbolo es tal y como se ve. Y su forma física más tradicional es precisamente la mostrada. Aunque también los puede haber de pequeña señal o de radiofrecuencia, e incluso algunos con formas relativamente extrañas. Por lo que se refiere a la pila eléctrica, su símbolo es el mostrado, una línea larga y bajo ella una corta. Este símbolo identifica todo tipo de pilas, aunque aquí solo se muestre una de ellas. La batería es un conjunto de pilas, conectadas en serie, tal y como se ve. Los interruptores tienen diversos símbolos, sin embargo, los que se muestran en este momento son los más tradicionales. Así como hay diferentes símbolos, también su forma física varía considerablemente. Aquí tenemos un interruptor tipo palanca deslizable, y en este caso se trata de un interruptor tipo push button. Pero también los hay de palanca simple. El push button o interruptor de contacto momentáneo puede tener diversas formas, aunque una de las más comunes es la que se muestra. La clavija es, como todos sabemos, un dispositivo para tomar alimentación de la línea y así poder energizar nuestros aparatos. El fusible es uno de los dispositivos de protección más empleados en la electrónica, y su forma física es la que se muestra. Por lo que se refiere al alambre de conexión, su símbolo es una línea recta. Este alambre puede ser del tipo aislado, o pueden ser simples venas de un circuito impreso. El chasis o tierra es nuestra referencia sobre la cual se medirán todos los voltajes dentro del circuito. Por lo general, los blindajes que podemos encontrar dentro de estos circuitos están conectados precisamente a esta referencia. El altavoz o bocina, cuyo símbolo se muestra, es precisamente cualquier dispositivo que nos sirva para obtener una salida de audio. Por su parte, el micrófono tiene un par de símbolos dependiendo de su tipo. El más usual es el activo, tal y como el que se muestra, aunque el símbolo superior corresponde a un micrófono tipo Electret. El diodo es el más simple de los dispositivos semiconductores que encontramos en electrónica. Su forma física puede ser muy variada, pasando desde un cilindro negro con una banda en uno de sus extremos, pueden ser también de cristal, aunque la banda permanece en uno de sus extremos, y también los podemos encontrar con esta forma, ligeramente esférica.
Por su parte, el diodo Zener tiene un símbolo tal y como se ve, casi idéntico al de un diodo normal, pero con ligeras quebraduras en la terminal correspondiente al cátodo. Su forma física es muy similar a la de un diodo de cristal. El diodo LED, por su parte, tiene una forma muy característica, tanto en su símbolo como en su forma física. Todos los conocemos, así que no merece explicación posterior. Los transistores son otro tipo de dispositivos semiconductores. Los hay de dos tipos principales: los NPN, cuyo símbolo se muestra en este momento, y los PNP, cuyo símbolo también se ve ahora. Respecto a su forma física, esta puede ser muy variada, pasando desde los de señal alta hasta los de señal pequeña. Así, aquí podemos ver 3 transistores de señal pequeña, 2 de mediana señal y 2 de alta potencia. El circuito integrado tiene 2 símbolos principales. Uno, en el cual se ve perfectamente la forma y número de terminales del dispositivo, y otra en la cual se ve más bien como un diagrama a bloques, con las terminales completamente en desorden. Lo que sí es muy importante es que en ambos casos debe estar perfectamente especificado el tipo de circuito. Estos circuitos pueden tener también formas muy variadas, y pueden ser desde gran tamaño hasta relativamente pequeños, tal y como vemos en este momento. El último dispositivo que estudiaremos por ahora será el transistor Darlington. Como puede ver en su simbología, se trata en realidad de un arreglo de 2 transistores, ya sean del tipo NPN o del tipo PNP. Este tipo de transistores son muy utilizados en diversas aplicaciones, y su forma física es prácticamente idéntica a la de los transistores tradicionales. Como puede ver, ya conociendo la simbología de los principales componentes que forman todo circuito electrónico, ya podemos comenzar a entender qué significan todas estas líneas, símbolos, números, etc. Sin embargo, estudiaremos con más detalle la forma de realizar un circuito electrónico. Comencemos con la interpretación de diagramas electrónicos. Aquí tenemos un dibujo en el que se muestra un circuito extremadamente sencillo. Las partes que lo forman son una pila conectada a una lámpara incandescente, que a su vez está conectada a un interruptor, cerrándose el circuito en el otro extremo de la pila. Al momento en que movemos el interruptor, la bombilla debe encenderse, estableciéndose un flujo de corriente desde el extremo negativo de la pila hasta su extremo positivo. Y en el momento en que interrumpimos dicho flujo de corriente, la bombilla se apaga. Esto lo podemos hacer cuantas veces queramos. Aquí tenemos otro diagrama muy sencillo, en el cual tenemos ahora una batería, la cual está alimentando a un diodo LED. Este está conectado a una resistencia, y a continuación encontramos un push button. Y de ahí se cierra el ciclo hasta la batería. Si consideramos que el botón es del tipo normalmente abierto, tenemos que la corriente será 0, ya que necesitamos bajar el interruptor para que se establezca el contacto. Al momento que presionamos el push button, comienza a circular una corriente desde el extremo negativo de la pila hasta el extremo positivo, pasando por el LED, la resistencia y el interruptor, provocando por consiguiente que el LED se encienda y que aparezca una corriente, cuyo valor depende de los componentes del circuito. Si soltamos el interruptor, la corriente cesa. Vamos a representar este mismo circuito, pero ahora utilizando un diagrama electrónico.
y para ello emplearemos la simbología que acabamos de estudiar. Así encontramos la batería, el LED, la resistencia y el interruptor. Como el interruptor está abierto, en este caso no circula ninguna corriente a través del circuito, y es necesario que el interruptor se cierre para que la corriente comience a circular a través tanto del LED como de la resistencia, cerrando así el ciclo. Aquí podemos ver el circuito ya con el interruptor cerrado, y podemos visualizar la corriente que circula desde el extremo negativo de la batería, pasando por el LED, la resistencia, el interruptor, y llega al extremo positivo. Podemos abrir y cerrar el circuito cuantas veces queramos. Un mismo diagrama puede construirse de diversas formas. Por ejemplo, aquí tenemos la representación física del diagrama que acabamos de estudiar: una resistencia, el interruptor, el LED y los dos caimanes que corresponden a los extremos, positivo y negativo, de la batería. En este caso, cuando presionamos el push button, el LED se enciende, comprobando así lo que dijimos anteriormente. Como puede ver, aquí tenemos todos los componentes que están incluidos en el diagrama que acabamos de estudiar. Sin embargo, esta conexión se ve bastante fea. Por lo tanto, podemos construirla de una manera más atractiva. Aquí tenemos exactamente el mismo circuito del diagrama anterior, solo que en este caso, los buses de la parte superior llevan el voltaje positivo y en la parte inferior viene el voltaje negativo. Entonces aquí encontramos el push button, la resistencia y el LED. Y cada vez que nosotros presionemos el botón, el LED deberá encenderse. Es fácil ver entonces que un mismo circuito se puede construir de diversas formas, dependiendo si lo construimos por medio de alambres, auxiliándonos con un protoboard, por medio de un circuito impreso, etc. En la actualidad ya existen herramientas muy poderosas que nos ayudan a construir circuitos electrónicos, tal y como lo demuestra este programa de computadora, en el cual vamos a realizar un circuito extremadamente simple. Se trata de una serie de resistencias conectadas una detrás de la otra, tal y como se ve en este momento. Estas resistencias van a estar alimentadas por una fuente de poder, una batería. Y podemos poner cuantas se nos ocurra o cuantas sean necesarias. Gracias a estas sofisticadas herramientas, la construcción de circuitos electrónicos se ha simplificado en gran manera. Y si a lo anterior añadimos que en un programa como el que se muestra existe incluso la capacidad de analizar el circuito que se está construyendo, podemos ver que el grado de experimentación que podemos lograr con este tipo de herramientas es extremadamente alto. Como ve, en unos cuantos segundos hemos dibujado un circuito el que incluye 8 resistencias conectadas en serie a una batería. Si ahora queremos ponerle los valores a cada uno de los componentes, podemos hacerlo, tal y como se muestra en este momento. El uso de programas como estos facilita enormemente la creación de nuevos circuitos electrónicos. Vamos a analizar un circuito más complejo, algo como lo que se muestra. En este caso, tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna, el cual está conectado a diversos puntos, como es un osciloscopio, un juego de 4 diodos semiconductores y a la salida de ellos una resistencia de carga. Vamos a ver cuál es el comportamiento de este circuito. En este momento, en el osciloscopio estamos visualizando exactamente la salida del voltaje de corriente alterna. Por tanto, debe haber una señal de tipo senoidal.
Al momento que pasamos la terminal del osciloscopio hacia la salida de los diodos, encontramos un rectificador de media onda. Y cuando trasladamos la otra terminal del osciloscopio a la salida del otro par de diodos, encontramos un rectificador de onda completa. Esto nos dice que el circuito es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. En este caso tenemos el mismo circuito, pero hemos añadido un condensador a su salida. El valor del condensador es de 10 microfaradios. Veamos ahora cuál es el comportamiento de este circuito. Como puede ver, se trata de una forma muy similar al rectificador de onda completa. Sin embargo, existe algo que impide que el voltaje baje completamente a cero, y es precisamente la presencia del condensador, que está sirviendo como una especie de filtro paso-bajas. Aquí tenemos este circuito construido físicamente. Podemos ver el conjunto de 4 diodos alimentados por estos caimanes que representan al voltaje de corriente alterna. A la salida de los diodos colocamos la resistencia de carga. Vamos a ver ahora el comportamiento con el osciloscopio. Si colocamos ambas terminales del osciloscopio en la entrada de los diodos, encontraremos una señal senoidal, lo cual coincide con lo que vimos en el diagrama anterior. Al momento que trasladamos una sola de las terminales del osciloscopio hacia la salida de los diodos, encontramos un rectificador de media onda. Y cuando pasamos la segunda terminal, encontramos finalmente el rectificador de onda completa. Esto confirma lo que había postulado el programa de diseño electrónico que vimos con anterioridad. Si ahora colocamos el condensador de 10 microfaradios, podemos ver que la salida es perfectamente fiel a lo que había postulado el programa. De aquí podemos ver que en ocasiones es posible inferir el funcionamiento de un circuito partiendo exclusivamente de su diagrama esquemático. Ahora se presenta un circuito más complejo, en el cual hemos retirado la resistencia de carga y a la salida del condensador hemos colocado un diodo Zener, una resistencia y un transistor. El conjunto funciona como un regulador de voltaje. Vamos a comprobar cómo funciona este circuito. Como puede ver, a la salida del regulador se tiene un voltaje perfectamente regulado, sin ninguna variación, y al momento en que lo medimos, también nos da un valor de DC. Al momento en que llevamos a la práctica este circuito, comprobaremos, por medio de instrumentos, lo que nos dijo el programa. Como ve, hemos retirado la resistencia de carga y hemos aumentado la capacidad del condensador. Y aquí tenemos el conjunto de resistencia, transistor y diodo Zener. A su salida tenemos conectado el osciloscopio y como podemos ver, la salida de voltaje es perfectamente regulada, una recta limpia y sin variaciones. Si medimos ahora esta salida por medio de un multímetro, encontraremos un voltaje de DC perfectamente fijo y sin variaciones. Realicemos un tercer ejemplo, para lo cual vamos a estudiar el circuito que se muestra. Como podemos ver, cuenta con un voltaje de 12 volts de directa, un transistor tipo Darlington, 10 diodos LED conectados de la forma como se muestra al colector del Darlington y una resistencia conectada a su base. De este circuito podemos deducir que los 10 diodos estarán encendidos todo el tiempo. Vamos a llevarlo a la práctica,
pero para evitar un sobrecalentamiento del transistor, vamos a colocar un interruptor entre la resistencia y la fuente. Aquí tenemos nuestro arreglo de 10 diodos emisores de luz, los cuales están conectados al transistor. La resistencia, como mencioné, está conectada a un interruptor, para evitar que esté encendido todo el tiempo. Sin embargo, cuando presionamos el interruptor, los diodos se encienden. Ya vimos que es posible, a partir de un diagrama, construir un circuito. Pero veamos ahora, ¿es posible partir de un circuito ya armado y encontrar su diagrama esquemático? Por supuesto que sí, en realidad es una labor bastante sencilla, como veremos a continuación. Para ello, vamos a levantar el diagrama del circuito que se muestra. Partiremos de una hoja en blanco, en la cual iremos dibujando, poco a poco, cada uno de los elementos que formen nuestro circuito. Comenzamos con una clavija, que como todos sabemos, sirve para conectar el aparato hacia la línea de alimentación. Entonces, lo primero que debemos dibujar en nuestro circuito es precisamente el símbolo de una clavija. Aquí lo tenemos. Siguiendo la trayectoria de los cables, encontramos que el circuito conecta directamente con una pequeña placa de circuito impreso y que uno de los cables va hacia un interruptor, tal y como se muestra. De ese interruptor la señal regresa y entra hacia ese fusible, que está sirviendo como protección. Si seguimos la trayectoria después del fusible, este conecta directamente con el primario de un transformador. Por tanto, después de nuestra clavija, dibujaremos un interruptor, un fusible, y después de estos dos elementos, viene un transformador. Sin embargo, como puede ver, no se trata de un transformador convencional, sino que se trata de uno que tiene múltiples salidas. Y eso explica la forma en que lo dibujamos en nuestro diagrama. Estas salidas se conectan a un interruptor de múltiples posiciones, el cual conecta uno y solo uno de los cables que vienen del transformador hacia el resto del circuito. Por tanto, en nuestro diagrama, a continuación del transformador, debe venir precisamente el símbolo de un interruptor múltiple, que es como se muestra, ya que puede conectar cualquiera de las terminales de los secundarios del transformador. Después del interruptor, encontramos un arreglo de 4 diodos, con el cual ya estamos familiarizados. Este arreglo nos convertirá el voltaje alterno que viene del transformador a voltaje rectificado. Y esto implica que, después del interruptor, colocaremos el puente de diodos tal y como se muestra. Dos apuntando hacia una terminal y los otros dos apuntando hacia la otra polaridad. De modo que a su salida tengamos un voltaje ya rectificado. Como paso final, encontramos un par de condensadores electrolíticos conectados en paralelo a la salida de los diodos. Como ya mencionamos, estos condensadores sirven como una etapa de filtraje, para evitar en lo posible que a la salida se tenga un voltaje demasiado variable en el tiempo. Entonces, en nuestro diagrama, dibujamos dos condensadores conectados en paralelo, marcando perfectamente su polarización.
Y con esto, a la salida de dichos condensadores, tendremos el voltaje de directa con la polaridad que se muestra, el voltaje positivo y el regreso a tierra. Y el valor de dicho voltaje dependerá de la posición que tenga el interruptor de múltiples entradas. Entonces, del diagrama podemos decir que se trata de una fuente de múltiples voltajes. Vamos a comprobarlo experimentalmente, y para ello conectaremos la salida del circuito hacia un multímetro. Encendemos el aparato y comenzamos a registrar qué voltaje existe a la salida. Como podemos ver, cada vez que cambia de posición el interruptor, el voltaje a la salida varía considerablemente. Por lo que nuestra suposición, a partir del diagrama que levantamos, es correcta. Como pudo ver, es muy sencillo levantar un diagrama de un circuito que ya existe, y en base al diagrama esquemático, deducir la función del circuito total. Vamos a ver ahora otro aspecto interesante de los circuitos electrónicos, y es la forma de tomar mediciones en su interior, sobre todo mediciones de voltaje. Para ello, construiremos un circuito en el cual tendremos una alimentación y 4 resistencias colocadas en serie, de 1K, 2.2, 5.6 y 10K ohms. El multímetro lo iremos colocando en las diversas posiciones que se van mostrando. De modo que si lo conectamos directamente a la entrada de voltaje, podremos detectar cualquier variación en la fuente de alimentación. Posteriormente, lo conectaremos a cada punto entre las resistencias. Aquí tenemos el circuito construido físicamente, en el cual tenemos las 4 resistencias alimentadas por un voltaje de 5 volts. Vamos a usar ahora el multímetro para conocer cuál es el voltaje en cada uno de los puntos que se señalaron en el diagrama anterior. Colocando el multímetro exactamente en la entrada de voltaje, tendremos un valor muy cercano a los 5 volts, que es el valor nominal de la fuente. Midiendo en los diversos puntos, encontramos valores que son muy semejantes a los que se podían observar en el diagrama anterior. Por tanto, podemos decir que no se puede tan solo adivinar el comportamiento de un circuito, sino incluso, a partir de su diagrama esquemático, podríamos llegar a deducir algunos de los valores de voltaje en su interior. Vamos a comprobarlo nuevamente. Si conectamos el multímetro exactamente a la entrada de voltaje, veremos un voltaje de 5 volts. En la unión de las primeras 2 resistencias, 4.7. En la siguiente unión, 4.3. Y en la última unión, 2.6. Como puede ver, los resultados son muy semejantes a los obtenidos en el modelo real. Todos estos voltajes han sido tomados con la referencia en el voltaje negativo de la fuente. Y al momento que comprobamos los valores encerrados en las cajas con el multímetro, encontramos que son prácticamente idénticos. Vamos a practicar un poco la construcción de circuitos electrónicos a partir de un diagrama, auxiliándonos con el excelente material didáctico que nos presenta OliKids. Para ello, vamos a construir el proyecto denominado Ola Mágica, el cual
estamos presentando. Al consultar la documentación incluida, encontramos un diagrama como el que se muestra, en el cual podemos apreciar dos circuitos integrados, una serie de transistores y una gran cantidad de diodos emisores de luz, además de algunos componentes adicionales. Vamos a ver ahora cómo trabaja. Aquí tenemos el mismo diagrama, pero en forma simplificada. Como puede ver, está basado en el popular integrado 555, el cual funciona como oscilador y genera a su salida una serie de pulsos, misma que se alimenta al integrado 4017. Este integrado es un contador de 0 a 9, pero en forma secuencial. Las terminales de este contador están conectadas hacia un transistor Darlington y un juego de 10 LEDs por cada transistor. Y estos están conectados de forma que, al momento que en la base del transistor Darlington llega un voltaje alto, el juego de 10 LEDs se enciende simultáneamente. Conectados al resto de las terminales del integrado, encontramos 5 circuitos idénticos. Y si vemos la disposición de las terminales, podremos ver que algunos de ellos están conectados a 2 terminales al mismo tiempo. Al momento de hacer una amplificación, vemos que el primer juego de Darlington y LED está conectado a la terminal 0, el segundo a la terminal 1 y 9, el tercero a las terminales 2 y 8, el cuarto a las terminales 3 y 7, el quinto a las terminales 4 y 6, y el sexto y último a la terminal número 5. ¿A qué se debe esta forma de conexión tan particular? Veámoslo. Aquí tenemos una representación de las terminales del integrado 4017. Cada vez que llega un pulso de reloj, la terminal activa va cambiando de 0 a 1, 2, etc. hasta regresar a 9. Y de ahí se regresa a 0. Entonces, si nosotros alimentamos un pulso de reloj continuo, sucederá algo como lo que se muestra. Las terminales se van activando de una en una, dando la impresión de un movimiento de ida y vuelta. Sin embargo, como las terminales 4 y 6, 3 y 7, 2 y 8 y 1 y 9 están interconectadas entre sí, el resultado final será algo como lo que se ve. Un movimiento que parte desde el 0, llega hasta el 5 y regresa. Para hacer más atractivo el circuito, se ha fijado que los LEDs estén montados de forma circular. Vamos a comenzar a construirlo y para ello empezamos a montar los componentes. Al momento de hacerlo, es muy conveniente tener en cuenta algunos aspectos, como el que corresponde a las muescas marcadas en la placa y en los portacircuitos integrados, la polarización de los transistores Darlington, y la polarización del condensador. Por lo que se refiere a los LEDs, hay que tener mucho cuidado en su polarización, ya que algunos están apuntando hacia un sentido y otros están apuntando hacia otro, incluso en una misma línea, tal y como se ve. Por ejemplo, aquí 3 de los diodos están apuntando hacia un sentido y los otros 3 están apuntando en sentido contrario. Realice la soldadura poniendo en ello especial cuidado. Moje la terminal y la pista de circuito impreso con líquido flux y proceda a soldar. El resultado
debe ser una soldadura brillante y uniforme que conecte perfectamente la terminal y la pista de circuito impreso. Este es el aspecto que tiene el circuito una vez que se han concluido con todas las soldaduras. Y aquí lo tenemos visto desde el lado de los componentes. Vamos ahora a comprobar su funcionamiento. Como se mencionó antes, para ser atractivo el circuito, se diseñó de tal forma que se formen 6 círculos concéntricos y que la luz se vaya desplazando de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Al momento de alimentar el circuito y activar el interruptor, podemos ver cómo el LED activo se va desplazando desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, tal y como se había previsto. Y nos es posible controlar la velocidad con la que se desplaza la luz por medio de un preset que se está mostrando. Vamos a moverlo para que vean el efecto que tiene en el movimiento de las luces. Podemos ver cómo las frena y cómo las acelera. No dudamos que usted pronto encontrará múltiples aplicaciones para este vistoso proyecto, ya que está construido de tal forma que puede pasar un rato agradable, tanto en su construcción como en su uso cotidiano. Ahora bien, como se mencionó antes, un mismo circuito puede tomar diversas formas físicas, y para ello se muestra en este momento un proyecto que está basado prácticamente en el mismo circuito del proyecto anterior, un 555 y un 4017, y 6 transistores funcionando como interruptores. La única diferencia es que en lugar de diodos LED, ahora está activando a focos incandescentes. Aquí tenemos el proyecto terminado. Como puede ver, se trata de un juego de luces que bien pueden ser utilizadas al frente de su automóvil para imitar a un famoso carro actor. En el momento en que apagamos las luces, es más evidente el vaivén que aparenta la luz incandescente. Con esto se demuestra que dos circuitos aparentemente tan diferentes pueden tener una misma base común, ya que, como se mencionó anteriormente, el circuito de control de la ola mágica es prácticamente idéntico al circuito de control de las luces para carro. Pues bien amigos, esto es todo por el momento. Espero que con lo dicho les sea mucho más sencillo tanto la interpretación como el levantamiento de diversos circuitos electrónicos. Por supuesto que la práctica es lo que hace al maestro. Hasta la vista.